Buenos días, ingeniera. Ya se habían alegrado algunos, ¿verdad? De que no iba a haber clase, creo yo. No, Bueno, vamos a... es temprano además. No. Póngale tipo 8:30, ahí sí. O algunas veces, como algunas veces. Sí, algunas veces, pero son cosas que aquí no dejamos nosotros más. La pregunta es, ¿tienen alguna duda del contenido o arrancamos con el contenido que es bastante teoría? ¿Alguna duda de gases o arranco con la teoría? Y disculpen que estoy terminando de desayunar, ¿verdad? Así es que por eso no enciendo la cámara. ¿No hay dudas entonces? Bueno, entonces voy a ponerles la presentación de este parcial que es el capítulo 7, les había dicho. 7, 8, 9 y si nos da tiempo miramos el 10. Un pedazo del 10 nada más, ¿verdad? Que no es tan complicado. Déjenme buscar aquí. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok, como les decía, este capítulo, esta parte es bastante teórica, así es que ustedes van a tener que poner mucho de su parte en la teoría. La ventaja es que probablemente sea más fácil que todo lo que hemos visto. Porque ya en esta no hay concentraciones, no hay diluciones, no hay nomenclatura, bueno, algo de nomenclatura, pero es mucho más fácil porque como yo les decía, esto realmente tuvimos que haberlo visto antes de ver nomenclatura y antes de ver todo lo demás. Y ya en esta parte es donde ustedes van a entender algunas de las cosas, principalmente lo que son números de oxidación y todo eso, ¿verdad? Recuerden que lo que yo les presento es un resumen, no es exactamente textual de cómo está en el libro. Entonces comenzamos con el capítulo 7. Además que ustedes están más familiarizados con esto, creo yo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Por si no los conocen, ¿verdad? Los científicos que cambiaron la concepción del universo. Recuerden que hablamos de John Dalton, hablamos de J.J. Thomson, de Rutherford, de Bohr, y ahora vamos a hablar de estos que están aquí abajo, que algunos de ellos realmente, probablemente ustedes no los conocen. Aquí tenemos a Sommerfeld, a Peter Seaman, a de Broglie, Schrödinger y Heisenberg. Probablemente estos últimos dos, o tal vez estos tres últimos son los que ustedes han escuchado mencionar, porque ellos están relacionados con lo que es la configuración electrónica. Pero previo a ellos estaban estos dos de acá atrás, Sommerfeld y Peter Seaman, ¿verdad? Que fueron los que ayudaron a comprender mejor lo que Broglie, Schrödinger y Heisenberg pudieron desarrollar posteriormente. Y para hacer un poco de memoria, tenemos aquí los modelos atómicos. Tenemos los modelos atómicos, ¿verdad? Miren, ¿se acuerdan qué era lo que decía Dalton? Lo que decía Thomson
que era de las cargas positivas y negativas, que era como el pastel de pasas, ¿verdad? Rutherford, que hablaba acerca de que el núcleo era bien pequeño. Bohr, que era un sistema solar en miniatura. Y posteriormente, como les decía, Sommerfeld y Zeeman, ellos hablaron de que teníamos nosotros órbitas elípticas formando parte de ese modelo atómico, porque realmente todos los que lo que andaban buscando todos eran el porqué de las cosas, pues, y qué pasaba con esos elementos. Y posteriormente, Heisenberg y Schrödinger, en 1925, desarrollaron el concepto de nubes electrónicas, que ya lo vamos a ver, que es el concepto que actualmente se maneja. Si viene otro científico, puede que cambie ese paradigma. Momentáneamente, desde 1925, es el que se sigue utilizando. Entonces, ¿recuerdan el experimento de Rutherford, el famoso de la lámina de oro, verdad? Perdón. Donde unas partículas se desviaban de los rayos y otras no se desviaban, y así fue como fueron descubriendo el núcleo y algunas de las partículas subatómicas. Eso solo es un recordatorio para que sepan de dónde vamos a partir. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este modelo de Rutherford? ¿O qué pasó con el modelo de Rutherford? ¿Por qué no duró tanto tiempo? Porque no respondía a alguna serie de preguntas. Esas preguntas, por ejemplo, son estas. ¿Por qué elementos diferentes tienen propiedades físicas y químicas diferentes? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y tenemos otra. ¿Por qué cada elemento forma compuestos con fórmulas bien definidas? Recuerden que esto lo vimos al principio, ¿verdad? Que no podemos tener, por ejemplo, compuestos diferentes si tienen fórmulas, o la relación de números enteros pequeños está asociado con esto. Con el modelo de Rutherford no sabían por qué. Otra pregunta que no respondía el modelo de Rutherford es cómo pueden los átomos de elementos distintos emitir o absorber solo luz de colores característicos. Y ya vamos a ver que el hecho de tener el arco iris está relacionado con estos espectros de absorción. Entonces, ¿qué pasó? Como no se entendía, empezaron a estudiar la distribución de los electrones en los átomos. De ahí fue donde surgió todo esto. Y la teoría de esta distribución, entonces, se basa en gran parte en el estudio de la luz que emiten y absorben los átomos. Debido a ellos, es que los físicos son los que dicen que la parte esta de los átomos y todo se debe a la física, ¿verdad? Pero realmente las ciencias están estrechamente relacionadas, la física y la química. Y para ver esto, ¿verdad? Que está asociado con la luz que emiten o absorben los átomos, entonces hay que medio estudiar acá, solo mencionar, realmente lo hacemos nosotros, la naturaleza de la luz. Entonces, ¿qué pasa con la luz? ¿Verdad? ¿Qué cosas hay que conocer? Que la luz visible es un tipo de radiación electromagnética que se llama energía radiante y energía electromagnética. Hay otros tipos familiares asociados a estas radiaciones, que son los rayos X, los microondas y las ondas de radio, que nosotros no las miramos, obviamente, pero ahí están, ¿verdad? Y también toda radiación electromagnética consiste en energía que se propaga por medio de campos eléctricos y magnéticos, que ya los vamos a ver, y que alternan aumentos o disminuciones en su intensidad mientras se mueven a través del espacio. Este modelo de ondas que menciona acá hace la distinción entre lo que son ondas y partículas. Y realmente es esencial para entender por qué se forma el arco iris, que era lo que yo les decía, cómo funcionan los lentes de aumento o las lupas, ¿verdad? Eso está asociado con el modelo ondulatorio, porque la imagen de los objetos se distorsionan bajo el agua y muchos otros. Yo me imagino que ustedes han hecho la prueba de tener un tenedor, un cuchillo, una cuchara
dentro de un vaso con agua. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué miran ustedes? ¿Alguien lo ha hecho? Se distorsiona, ingeniera. ¿Cómo? Se mira más grande desde afuera, no sé cómo, no sé si. Ustedes no lo han hecho. No lo han hecho. Obviamente, ahí dice que se distorsiona, pero ¿cómo se distorsiona? Si no, no háganlo y van a ver que pareciera que ese tenedor o esa cuchara están cortados. Como pando, o sea, si ustedes lo miran de un lado, parece que estuviera cortado. Lo que realmente no sucede, ¿verdad? Esa es la distorsión que se presenta. Y es debido a la naturaleza de la luz, porque es lo que nosotros estamos percibiendo. Entonces, aquí tenemos algunas de las propiedades de las ondas que nos va a servir para estudiar esto posteriormente. Entonces, las ondas tienen una longitud de onda que, como pueden observar ustedes, es la distancia que hay entre un pico, que es la parte más alta de la onda, ¿verdad? Entonces, la distancia de pico a pico es una onda y la amplitud es de la parte media de la onda a la parte alta. La parte más baja se conoce como valle. Y dependiendo del tipo de onda, entonces esa longitud y esa amplitud puede cambiar. Porque si ustedes miran aquí, miren, la longitud es bien grande, digamos, y en la gráfica de abajo la longitud es más pequeña, pero los picos son más altos, o sea, la amplitud. O puede tener la misma amplitud, pero la longitud ser un poco más pequeña que la anterior. Entonces, esa longitud de onda, que es la que va de pico a pico, se conoce con la letra griega lambda, y ustedes aquí tienen que saberse prácticamente el alfabeto griego, que es la distancia que existe entre dos puntos idénticos, o sea, idénticos porque van de pico a pico, en una serie de ondas, y se expresa en metros o en submúltiplos. Estamos hablando de centímetros, milímetros, picómetros, nanómetros. Es bien común utilizar nanómetros para expresar esto. Y tenemos, ¿verdad?, la longitud de onda, lambda. Y la amplitud, que es la parte alta, que ya se las había dicho, es la distancia vertical desde el punto medio de la curva hasta la cresta. Aquí tenemos lo que es una amplitud. Entonces, un ejemplo, estas figuras ustedes las tienen en el libro, está asociado a las olas del mar, por ejemplo, en un lado donde haya olas y hay un pato que está ahí parado y nosotros miramos que se va moviendo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la posición donde se encuentre ubicado, nosotros miramos que avanza o no avanza y probablemente esté en el mismo punto. Entonces, ¿qué pasa? Que como cada cierto tiempo esta onda es como que se desplace, ese desplazamiento se conoce como frecuencia y se representa por la letra griega nu. Esto no es una V ni es una U, es la letra griega nu. Y es el número de ondas que pasa por un determinado punto en un intervalo de un segundo. A esta frecuencia lo conocemos nosotros como hertz. Y un hertz es igual a un ciclo por segundo. Ahora yo pienso que la gente cada día escucha menos radio, o sea, o puede que yo esté equivocada. Pero si escuchan radio, o ustedes más o menos saben en el dial a dónde encontrar la emisora que ustedes escuchan. Y dicen, por ejemplo, estamos transmitiendo en tantos hertz o tantos kilociclos, dicen, ¿verdad? Se refiere precisamente a la frecuencia en la que se transmite. Entonces, conocemos ya la frecuencia, tenemos la longitud de onda.
Entonces, la velocidad de esa onda se puede encontrar multiplicando la longitud de la onda por la frecuencia. Ahora, en 1873, Maxwell estableció que la luz está formada por ondas electromagnéticas. Entonces, si ustedes se fijan, y nosotros tenemos buena imaginación, ¿verdad? De ubicación en el espacio, más o menos nosotros hemos visto esto que está en verde. Es lo que les acabo de explicar. Pero en cuanto a las ondas electromagnéticas, tenemos nosotros en verde lo que se conoce como el componente del campo magnético, y la roja, que es el componente en el campo eléctrico. Y estos, aunque se puedan superponer, no se anulan. Ven acá. Entonces, la radiación electromagnética ayuda para que haya emisión y transmisión de energía por medio de ondas electromagnéticas, así como aparecen ahí. Esto nos indica entonces que la velocidad de la luz en el vacío es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. De tal manera que toda radiación electromagnética nosotros podemos encontrarla con esta ecuación, donde C es la velocidad de la luz, igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, la longitud de onda multiplicada por la frecuencia nos va a dar el valor de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o los submúltiplos que tenga ese valor. Dentro de lo que son esas ondas o esas radiaciones, es fácil, o mejor dicho, no es fácil, ¿verdad? Se han estudiado y se han llegado a encontrar o a determinar algunas de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos valores dependiendo de con qué valores nosotros estemos trabajando, si es con longitud de onda, que miren, aquí está en nanómetros, o es con frecuencia, que está en hertz, y tenemos también el tipo de radiación. Entonces, aquí tenemos diferentes rayos. Nosotros, obviamente, lo único que podemos percibir es este espacio donde dice visible, que va desde los 400 hasta los 700 nanómetros. Y si ustedes se fijan, entonces, ¿por qué distinguimos nosotros los colores del arco iris? Porque es lo único que nosotros podemos ver. Probablemente, yo no sé, aquí puede que les diga alguna burrada, ¿verdad? Tal vez hay más colores del arco iris y nosotros no los podemos percibir. Para el caso de los rayos X, que están aquí por ejemplo, que van de 10 a la 1, que son de 10 a la 1, a la menos 1, perdón. Nosotros no miramos, nos hacemos radiografías, pero nosotros no percibimos los rayos X, porque obviamente está fuera de nuestro espectro. Lo mismo sucede con los celulares, ¿verdad? Las ondas o la longitud de onda de un celular es más o menos 10 a la 7, 10 a la 8 por ahí. Ya nosotros no percibimos esta onda, ni la del tele y menos la de la radio, que es más grande, ¿verdad? O más amplia. Solo, como les decía, percibimos esto que nosotros tenemos acá. Pero esto existe realmente. Ahí está el pedacito, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve entonces esto? Como para comenzar a hacer ejercicios que solo son para que ustedes vayan viendo las ecuaciones que vamos a utilizar y después hacemos varios ejercicios, ¿verdad? Por ejemplo, dice que un fotón tiene una frecuencia de 6 por 10 a la 4 Hz. Determine la longitud de onda del fotón y pregunta si se encuentra esta frecuencia dentro de la región visible. Y el inciso B es que calcule la energía en joules de ese fotón y la de un mol de fotones con esa frecuencia.
Entonces, la única ecuación que hemos visto hasta el momento es esta, ¿verdad? Cuando nos dice aquí que son hertz, estamos hablando entonces de la frecuencia. Lo que tenemos que hacer es determinar lambda. Entonces, miren, siempre se recomienda despejar para lo que nosotros andamos buscando. Y aquí está, como ya conocemos el valor de C, que es la velocidad de la luz, se divide entre los hertz y eso nos da 5 por 10 a la 3 metros. Aquí viene la pregunta, ¿está dentro de la región visible este valor de la longitud de onda? ¿Se acuerdan cuál era el valor? ¿Se acuerdan de dónde a dónde era el visible? Desde 400 hasta 700 nanómetros. Ajá, y entonces, ¿lo pasan eso a metros o pasan esto a nanómetros? Para poder comparar, ¿verdad? ¿Y sabe? Es 5 por 10 a la 12 nanómetros. ¿Estará o no dentro de la luz visible? Dentro de la región visible, perdón. No. No está. No está. Aquí tenemos, ¿ve? Este 5 por 10 a la 12. Miren. Perdón. Anda por aquí más o menos, ¿ve? Y si se acuerdan de la figura que les había mostrado, la visible está más atrás todavía. Entonces, obviamente, no está dentro de la región visible. Y para el inciso B, porque eso es lo que pregunta, ¿verdad? Que se determine que si se encuentra dentro de la región visible, es evidente que no. Y luego nos pide la energía en joules de ese fotón y la de un mol. Entonces, para el inciso B, bueno, esta ecuación ya la vamos a ver, que energía es igual a H por nu, donde H es la constante de Planck, que es igual a 663 por 10 a la menos 31 joules por segundo, multiplicado por la frecuencia, que ya la teníamos, y entonces esto nos da X cantidad de joules. Y para un mol de fotones, entonces, esta es la de un fotón, ¿verdad? Y para un mol de fotones, lo que hay que acordarse es de la definición de mol. Entonces, por cada mol hay 6.022 por 10 a la 23 fotones, lo que significa entonces que para arrancar un mol de fotones se necesita 2.4 por 10 a la menos 5 joules sobre mol. Pero ya vamos a ver de dónde sale esta ecuación un poquito más adelante. Bueno, vamos a seguir con, aquí como les decía, un montón de teoría, ¿verdad? Es tedioso esto a veces. Vamos a ver el efecto fotoeléctrico, que se asocia a que Albert Einstein lo descubrió en 1905. Y en este efecto, perdón, lo que Einstein decía es que los electrones son expulsados de una superficie metálica cuando ésta se expone a la luz. Y ese número de electrones expulsados va a depender de dos factores, de la intensidad de la luz y de la energía de ionización del metal. Entonces, Einstein fue el que propuso que la luz en sí misma tenía naturaleza de partícula en forma de cuantos de energía electromagnética. Y actualmente a esos cuantos se les conoce como fotones. Entonces, este misterio, llamado misterio número 2 de la ciencia, ¿verdad? Fue resuelto por Einstein. Entonces, ¿qué fue lo que Einstein hizo? Bueno, aparte de los las dos parámetros, digamos, que estableció para poder determinarlo, este fotón es una partícula de luz. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Verdad? Miren acá, hay un voltaje. Tenemos nosotros algo que genera un voltaje, donde tenemos una medición de ese voltaje.
Entonces, esto que aparece como E acá es una superficie de metal en la que incide esta radiación o el generado por este voltaje que está aquí, y ahí se incide una luz que es la que arranca a este electrón. Por eso tiene la flechita ahí. Entonces, esa partícula, ese fotón, que es una partícula de luz, ¿verdad? Para poderlo determinar, entonces nosotros tenemos H nu por KE, que es energía cinética, más PE. Ya vamos a ver qué son todos estos términos. Entonces, la energía cinética es igual a HE menos PE. Y, bueno, y entonces, para poder resolverlos, tenemos aquí ejercicios sencillos inicialmente, recuerden, ¿verdad? Solo es para usar esas ecuaciones sencillas. Entonces dice que cuando una muestra de cobre es bombardeada con electrones, se producen rayos X. Calcule la energía que contienen los electrones si se sabe que la longitud de onda de los rayos X es de 0.154 nanómetros. Esta es la ecuación que teníamos inicialmente. Y nu, aquí lo que se hizo fue sustituir nu por C sobre lambda. Entonces aquí les mencionaba la constante de Planck, ¿verdad? Sustituimos los valores y eso nos da una energía de 1.29 por 10 a la menos 15 joules. Yo creo que no es este. No. Este no era de ahí, era del anterior, ¿verdad? Espérenme, es que creo que esta foto está adelantada. Bueno, de ahí la vamos a ver porque este está asociado solo con lo de la constante de Planck, que no la he definido por aquí, ¿verdad? Creo que tengo unos errores en el orden de las diapositivas, pero lo voy a ordenar después. Bueno, como vimos, estas cosas están asociadas a la luz. Entonces vamos a ver cómo percibimos nosotros esos espectros atómicos. Y esto está asociado a que no se podía explicar eso de la emisión, ¿verdad? De la luz por parte de un elemento cuando se vaporizaba y excitaba térmica y eléctricamente, como sucede en un anuncio de neón. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron el experimento de poner una ranura muy angosta y dejar que la luz pasara a través de ella. Y luego colocaron un prisma para que se difractara. Esto, de lo que se dieron cuenta, era que no creaba un espectro continuo como en el arco iris. ¿Verdad? Nosotros, eso se lleva a cabo por la luz solar, sino que lo que generaba era un espectro de líneas finas, que eran líneas finas de colores individuales separadas por espacios negros. O sea, esos espacios negros son espacios que no tienen color. Y las longitudes de onda, entonces, de esas líneas espectrales son características del elemento que las produce. O sea, cada elemento tiene diferentes colores de líneas espectrales. No hay dos que sean iguales. Entonces, en 1854, este físico de apellido Kirchhoff, en colaboración con el químico Bunsen, colocaron cristales de diferentes compuestos a la llama del mechero. Yo no sé si en el laboratorio, ¿verdad? Que ya no usan mechero Bunsen, sino que usan botes de Herbert o no. O si usan todavía mechero Bunsen. O nunca han prendido un mechero en el laboratorio. No, creo que no, ingeniera. Qué barbaridad. Les digo que estamos peor cada día, pues. No. Porque allá en farmacia creen que son reactores nucleares los que tienen, ¿verdad? Es ridículo que no puedan usar un mechero, pero bueno. Y aquí, bueno, entonces Bunsen fue el que desarrolló los mecheros que uno usa normalmente en los laboratorios de todas las universidades, menos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Y a Kirchhoff, ¿han escuchado mencionar ustedes a Kirchhoff? ¿En alguna clase que han llevado?
No, No, ingeniero. bueno, en 321 en máquinas eléctricas se los tuvieron que haber mencionado, ¿verdad? Porque Kirchhoff fue el que ayudó a desarrollar la parte de los circuitos eléctricos. No les digo que yo no sé qué enseñan ahora, pues, pero bueno. Entonces, ellos se unieron, como les decía, y observaron luz de diferentes colores, ¿verdad? Y que al pasar por ese prisma, entonces se separaba en líneas luminosas, ya no así como nosotros miramos el arco iris. Entonces, ¿qué hicieron al hacer esto? Inventaron una huella dactilar para cada elemento, o sea, es como una huella digital. Mi huella es diferente a la de mis hijos y a la de mi esposo y diferente a la de ustedes. Y la de ustedes es diferente y es única. Cada quien tiene una única huella dactilar o digital. Lo mismo sucede con los elementos. Entonces, esas líneas luminosas, son las huellas dactilares de los elementos que nosotros tenemos. Actualmente, entonces, se sabe que la luz se produce como resultado de ciertos fenómenos que ocurren dentro del átomo. Y aquí está lo que les decía, por lo que cada elemento va a emitir luz de cierta longitud de onda. Y estas longitudes, entonces, de onda son las líneas espectrales características de cada elemento. Y hay dos tipos de espectros, el de emisión y el de absorción. En el de emisión, cuando se analizan los elementos, se obtienen franjas coloridas de fondo negro. Esa es emisión. Y en el de absorción, es un espectro colorido con líneas oscuras que pertenecen a la radiación que absorbió el elemento. Esa es la diferencia que hay entre emisión y absorción. Entonces, si el espectro tiene todos los colores, como el caso del arco iris, nosotros le llamamos un espectro continuo. Si está así sin separación, ¿verdad? Pero si solo tiene algunas líneas coloridas, entonces se llama espectro discontinuo de líneas, que es lo que realmente tienen los elementos. Y cuando tiene franjas coloridas, se llama espectro discontinuo de bandas. Aquí está, miren, ¿cómo se llama? El experimento que hicieron en el laboratorio, ¿verdad? Con una fuente de alto voltaje y un tubo de descarga. Aquí tienen el prisma y se descompuso, por ejemplo, el elemento que tenían acá, con el prisma se descompone y entonces den luces de varios colores. Y esto es, al final, lo que nosotros miramos, que es la fotografía, digamos, ¿verdad? Es la línea del espectro. Entonces, ningún elemento, si este fuera hidrógeno, ningún otro elemento tiene exactamente estas líneas. Puede tener líneas de diferente color, más, menos, etcétera, pero no igualita. A ver, es el de hidrógeno, miren. Ay, perdón. Aquí está. Entonces, como nosotros solo percibimos de 400 a 700 nanómetros, únicamente miramos estos colores. Y si nos vamos ya a donde tenemos casi todos los elementos, algunos de los elementos, ¿verdad? Tenemos el espectro acá. Entonces, miren, el litio. Aquí están metales alcalinos, alcalinoterrios, metales. Estos son metales bivalentes y los gases, ¿verdad? Si se fijan, cada uno de ellos, miren, tiene diferentes líneas. Y repito, estos son los únicos colores que nosotros percibimos. Por eso percibimos el fondo negro. Si miramos la del bario, miren que tiene 3 líneas juntas, una separada, estas 2 juntas, una gruesa y otra delgada. Acá hay 2 delgadas juntas, una larga, pero ninguno de ellos es igual al otro. O sea, los patrones de los colores son diferentes. Exactamente. Y eso es lo que diferencia un elemento de otro. Cada uno tiene este espectro completamente diferente. Bueno, ¿para qué sirve esto realmente? Porque cuando se hacen pruebas de laboratorio, se puede determinar la concentración de un metal, por ejemplo. Solo que nosotros no lo miramos así, sino que lo miramos con picos.
con picos de colores. Yo siempre les cuento que cuando yo estuve en Japón, hace varios años ya, en un curso, fuimos a un lugar donde inventaron el pHímetro. O sea, el japonés que inventó el pHímetro lo hizo como tesis de pregrado, ¿verdad? Y ahora es una mega fábrica que tienen todo tipo de cosas. Entre ellos, aparatos para poder determinar esto que yo les digo de porcentaje de metales en algunas cosas. Entonces, uno de ahí del laboratorio, éramos solo 2 mujeres en el curso, entonces preguntó que si alguna de nosotros 2 andaba algo de oro para poder determinar el porcentaje de oro que tenía, la muestra. Entonces yo me quité un par de aritos, ¿verdad? Y se los di. Entonces, y solo lo colocaron así, para que se leyera. Y salió el pico, ¿verdad? Que mi arito de oro tenía como 75, 80% de oro, porque obviamente debe tener cierto porcentaje de plata o de otro metal que sea maleable, porque si no el oro se quiebra. O sea, las cosas no son 100% oro puro, ¿verdad? Entonces, él dijo, sí, es un arito con oro, o sea, tiene alta concentración de oro. Entonces vino mi compañera, una de Sri Lanka, ella se quitó su anillo de matrimonio y se lo dio. El de ella tenía como 90% de oro, obviamente. Entonces, ¿por qué? Porque la costumbre, ella comentó en Sri Lanka, es que cuando la dote es oro, pues, entonces eso tiene mucho valor para ellos cuando se casan. Y aquí, obviamente, entre más oro tiene, más caro es, ¿verdad? Esos aritos a mí me los regaló mi esposo cuando éramos novios. Imagínense Ella usted. era ingeniera también. Dígame. Ella era ¿Ah? ingeniera, la de Sri Lanka. Sí, era ingeniera civil. Ah, Ella es ingeniera civil, sí. Habíamos, la mayoría habíamos 4 ingenieros químicos, 2 de Nigeria, uno de el de Mongolia, creo que era civil también. Y el instructor, el japonés, Mr. Kido, ingeniero químico también, o sea que estaba en mi charco yo, ¿verdad? Entonces, bien interesante ver toda esa tecnología de punta, que es como un viaje al futuro, les digo yo. Pero para que ustedes miren cómo va avanzando la ciencia, yo no, ¿se acuerdan que yo les dije que el jueves tenía que ir al laboratorio, al B1? No sé si les comenté que me tenía que ir porque iban a dar un entrenamiento con un equipo que nos había donado una excompañera mía. No sé si les conté esa historia. ujú. Sí, Sí nos dijo. ¿Perdón? sí, sí, nos dijo. Ajá, bueno, la cosa es que ese aparato es más o menos así como eso que vimos en Japón. Ella es un aparatito pequeño, un espectrofotómetro de rayos infrarrojos, que tiene, ahora que ya hablamos de longitud de onda, ahora les voy a explicar para que entiendan cómo funciona. Entonces ella dice, el aparato que ellos crearon tiene longitud de onda corta, más corta que los normales, pero eso hace que la lectura sea como más específica y más fácil. Entonces, ella mandó para leer muestras una cápsula para leer polvos, para hacer análisis de polvo, y otra para granos. O sea, le ponen el maíz en la cápsula y lo meten y lee humedad, cenizas, un montón de parámetros que se necesitan, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno que tiene este aparato? Que por lo menos cuando yo estudiaba, si nosotros queríamos hacer análisis, teníamos a veces que deshacer el maíz, por ejemplo, usar químicos, y un procedimiento un poco largo para obtener lo que este aparato con el grano sin que ocurra nada nos lo lee de una sola vez. Entonces decía ella, unos análisis que se pueden tardar hasta una semana en hacer, por ejemplo, 6 parámetros, imagínense, con ese aparato y solo poniendo el grano de maíz, se pueden hacer 100 corridas en un día. Entonces, cuando uno ya
va más adelante de su carrera y va trabajando, uno dice, wow, ¿cuánto tiempo me puedo ahorrar con esto? Lo interesante es que esta compañera mía, ex compañera mía de la universidad, es la dueña de la fábrica, ¿verdad? Junto a su esposo. Y ellos se ganaron un premio en Alemania porque, miren, me voy a regresar, hicieron algo parecido a esto, no igual, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona el espectrofotómetro? Igual así, se incide un rayo de luz y pega en algo y en vez de tener líneas espectrales, aquí hacen las mediciones. Lo que nosotros miramos son mediciones en la computadora. Entonces, ¿qué fue lo que ellos desarrollaron? Ellos compraron una tecnología de una compañía que cerró y estaba en desuso. O sea, la patente se podía comprar ya. Y dice ella que el equipo era muy bueno y se descontinuó y la gente seguía buscando ese equipo. Entonces ellos vieron una oportunidad. ¿Y cuál fue el gran mérito? Que digamos esto de aquí esto rosado es el infrarrojo y lo que aparece aquí como prisma es como una bolita que ya estaba en el aparato, pero ellos lo que hicieron fue hacerla con un recubrimiento de oro y ese recubrimiento de oro es el que da mayor precisión. Entonces se ganaron un premio en Alemania. Y ahora esos espectrofotómetros que nosotros tenemos lo venden en todo el mundo, la empresa de ella. Aquí en Honduras solo hay dos. Uno que mide fibras, está en Choloma, y el único para alimentos es el que nosotros tenemos en la Universidad Nacional, donado por ella. ¿Saben cuál es el valor de ese espectrofotómetro? ¿Cuál? Especulen cuánto puede costar. Más de 1 millón. No, No. en unos 500,000. Tal vez porque ella lo mandó en avión y ella pagó todo para que viniera el equipo. Ella es ingeniera química, ¿verdad? Claro, fue mi compañera. Y el esposo también. Sí, alemán, Hartmut Hoyt. Y Vaya, tiene qué interesante. alimentos, los dos. Solo el aparatito, ese cuesta $30,000. Mucha. Y nos lo regaló, oiga bien, se lo regaló a su alma mater, ¿verdad? Que muy poca gente hace eso. ¿Qué hora es? No ando reloj a mano. Que miro que... 8:50. ¿Ah? 8:50. Ah, bueno. Un ratitín más para terminar esta parte. Bueno, entonces esa es la importancia de ver esto, ¿verdad? Ahora miran que se pueden hacer esas cosas, ¿verdad? Sirven para algo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que Bohr hizo estudios más profundos y emitió sus postulados, ¿verdad? El primero de ellos, porque ¿qué es lo que pasó? Casi todo lo que vamos a ver nosotros aquí está asociado al estudio del hidrógeno y la razón es bien sencilla. El hidrógeno solo tiene un átomo. Entonces es mucho más fácil de estudiar el hidrógeno que estudiar todos los demás elementos de la tabla periódica. Entonces, como eso fue lo que más se estudió, entonces Bohr emitió sus postulados. En el primero, dice que el átomo de hidrógeno solo tiene ciertos niveles de energía permitidos, a los cuales Bohr denominó estados estacionarios. Y cada estado está asociado con una órbita circular fija alrededor del núcleo. Que ese átomo no irradia energía mientras se encuentra en uno de esos estados estacionarios. O sea, que mientras esté en su órbita, no hay emisión de energía. El tercero, que cuando el átomo cambia a otro estado estacionario, solo por absorción o emisión de un fotón, cuya energía sea igual a la diferencia de energía entre los dos estados. Perdón, cambia. Entonces, ¿qué pasa? Es como que ustedes estén parados en una grada y suban o bajen esa grada, ahí ustedes ya realizaron un movimiento, un trabajo, digamos, al subir o bajar la grada. Y ese trabajo requiere energía, solo que nosotros no la percibimos. En el caso de los átomos, se percibe por la luz. Así es como los científicos descubrieron esto. El modelo, entonces, de Bohr concluye que un espectro atómico no es continuo porque la energía del átomo tiene solamente ciertos niveles o estados.
Entonces, si ustedes están parados en una grada sin moverse, van a pasar desapercibidos, como dice aquí. Pero si cambian para arriba o para abajo, entonces sí van a ver como destellos de luz. ¿Por qué? Porque son ciertos niveles y pueden saltar 2 gradas o 3 gradas, pero no pueden saltar 20 gradas, ¿verdad? Entonces eso después está como restringido a ciertos niveles que ya vamos a ver cuáles son esos niveles también. Y este fue el modelo, entonces, debido a estos postulados que Bohr emitió en 1913. ¿Verdad? Aquí están los electrones, solo podían tener ciertos valores de energía. Cuando existe emisión de luz, los electrones entonces se mueven de un nivel de energía mayor a uno menor, como que bajen la grada, ¿verdad? De acuerdo a esto, entonces, se desarrolló esta ecuación. n igual a menos RH, 1 sobre n al cuadrado. Donde n, vamos a ver más adelante, es el número cuántico. Si recuerdan en la tabla periódica, yo les dije que del lado izquierdo tienen un número del 1 al 7, ¿verdad? Cada uno de esos valores, del 1, 2 hasta el 7, son estos, el número cuántico principal conocido como n. Y hasta este momento, en las tablas aparece el 7, ya va a comenzar a aparecer el 8, que son los niveles de energía. O sea, más de no pueden ser 9, no pueden ser 10, ¿verdad? Tampoco puede ser 0 porque empieza en el nivel 1. Entonces aquí tenemos el número cuántico comienza en 1 y llega hasta 7. Donde este RH que tenemos aquí se conoce como constante de Rydberg y tiene el valor de 2.18 por mes por 10 a la menos 18 joules. Y ojo que son joules, no julios, ¿verdad? Yo no sé quién inventó decirle julios porque se llaman joules porque la persona era apellido Joule, no Julio. Pero como aquí es currada, ¿va? Las traducciones no están asociadas a lo que realmente es, como que les cambian el apellido a ustedes. En España sí se les dice. Sí, es ridículo porque el apellido era Joule, ¿va? No tienen traducción los apellidos. Entonces, acá tenemos nosotros, ¿verdad? El modelo atómico. Miren, el átomo está aquí en el nivel de energía 1 y cuando está ese salto del fotón del 3, que salta del 3 al 2, entonces ese fotón se emite, digamos, una cantidad de luz asociada precisamente a esta grada que nosotros tenemos de un nivel de energía a otro. Y eso es lo que los científicos perciben, que hay un destello de luz. Este signo, también negativo que aparece acá, en la ecuación de energía, indica que la energía del electrón en el átomo es menor a que la energía libre del electrón. Hay que tener cuidado con el signo de la ecuación, ¿verdad? Pero así es como se percibe. Entonces, a la energía del electrón libre se le asigna un valor de 0. Ahora, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo, cuando vimos las ecuaciones y teníamos nosotros un elemento que estaba solo? Y a ese valor le poníamos un valor de 0 como número de oxidación, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí. Bueno, entonces podríamos nosotros, incluso, que no es cierto, pero se puede asociar a que nosotros ahí pudiéramos tener un electrón libre, que no es cierto, pero es como para que asocien un poco que en ese caso tenemos un valor de 0. Solo es para asociarlo. Y bueno, aquí tienen ustedes también esta tabla 7.1, que son varias series de los espectros de emisión del hidrógeno. Tenemos, por ejemplo, la serie de Lyman, la de Balmer, la de Paschen y la de Brackett, cuyos, ¿cómo se llama? Niveles de energía final son estos y cuyos niveles de energía iniciales son estos de acá. Entonces, la serie de Lyman va a pasar del 2 al 1 o del 3 al 1 o del 4 al 1. La de Balmer de 3 al 2, del 4 al 1, pero no, perdón, del 4 al 2, pero no del 4 al 1.
porque entonces estamos hablando de serie de Lyman y no de Balmer, ¿verdad? Y aquí está el espectro. ¿En qué región del espectro se llevan a cabo? La de Lyman o Lyman en la ultravioleta, la de Balmer en la visible o en ultravioleta, Paschen en infrarrojo y Brackett en la infrarroja también. Entonces aquí los tenemos, ¿ve? Cuando caen de un nivel de energía a otro. Entonces puede venir desde el 7 hasta el 1 y estamos hablando de una serie de Lyman o de Lyman. Pero si cae del 7 hasta el 2 únicamente, como dice acá, entonces ya no puede ser Lyman, sino que tiene que ser Balmer. Y esa es la teoría que ustedes tienen que dominar para poder resolver algunos ejercicios que están por ahí. Entonces ya estoy viendo que hay varios que están poniendo presente, me imagino que ya es la hora. Entonces ponga presente. Mañana es casi seguro que les voy a dar clase, pero igual les voy a mandar el link hasta en la noche que llegue a San Pedro, que esté en San Pedro ya para saber cómo estoy, pero creo que el miércoles no. Es más seguro que el miércoles no, pero mañana sí, para continuar con esto. Y el miércoles tampoco virtual, ¿verdad? No, lo más seguro es que no, pero igual yo les voy a avisar el martes en la noche. Si no les mando el link, es que no vamos a tener clase el miércoles. El jueves sí. El jueves es el examen. Sí, es cierto. Acuérdense, el jueves voy a estar aquí, ¿verdad? Ujú. Vaya, pues, si en el caso de